Vamos a hablar ahora de literatura, lo vamos a hacer con Víctor del Árbol, es autor de este libro, Las buenas intenciones, entre otros libros, de hecho este cierra una trilogía. Le vamos a saludar lo primero. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer estar con vosotros. Bueno, tengo aquí apuntado, es una historia de redención con nuevos crímenes, corrupción urbanística y criptomonedas. Y yo digo casi nada, ¿no? Bueno, es una novela que intenta un poco reflejar cómo funciona el submundo de la criminalidad hoy en día, ¿no? Es un mundo que se renueva continuamente y hay que estar un poco al día, ¿no? Y creo que yo lo que intento hacer con mis libros es explicar cómo va evolucionando la sociedad y también los crímenes o la manera de delincuencia que más nos afecta, ¿no? Bueno, una curiosidad, a tenor de lo que acaba de decir, ¿y cómo hace usted para estar al día de ese submundo? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que tiene un poco que ver con mi pasado como policía, el fijarme en los detalles de la actualidad, ¿no? Es decir, yo creo que vosotros estáis sujetos a la tiranía de lo inmediato, pero los escritores tenemos la capacidad de reflexionar sobre los detalles, ¿no? Y podemos tener esa pausa y esa reflexión para analizar a fondo, pues, cómo funciona el mundo. Entonces, las noticias son una muy buena fuente de información. Y luego también es muy interesante cuando uno quiere escribir sobre este tipo de cosas, entrar en la realidad de ese mundo a través de la gente que lo conoce en profundidad, ¿no? Jueces, fiscales, incluso gente que ha cometido este tipo de delitos, porque al final esta gente siempre tiene ganas de hablar. Es curioso, cuando uno quiere escuchar, siempre aprende cosas. Claro, ha abierto un melón ahí ahora con eso y lo tenía aquí apuntado, ¿eh? Porque quiero decir yo, la literatura es quizás el nuevo periodismo, lo otro ahora son likes, es el like Bueno, fácil es y ya está. distinto. Es distinto. Digamos que nosotros los escritores tenemos una ventaja sobre vosotros y es precisamente lo que te digo, que tenemos la capacidad de trabajar con lo plausible, ¿no? Es decir, un buen periodista, como un buen policía, pues se ciña a los hechos, ¿eh? Es decir, no hace hipótesis, simplemente refleja el acontecimiento tal cual es de la manera más objetiva posible. A partir de eso, el escritor lo que puede hacer es construir una hipótesis, ¿no? Es decir, allá donde una cosa es lo que ha pasado y otra cosa es poder demostrarlo. Entonces, el escritor puede entrar en ese territorio con la ficción. Piensa una cosa, la ficción, a mí me suele preguntar si la realidad supera la ficción. Es mentira. La ficción siempre supera la realidad porque es una hipérbole de esa realidad, ¿no? Claro, me lo imagino a usted leyendo el periódico o viendo algún informativo y haciéndole la cabeza un clic para una historia, ¿no? A lo mejor aquí fue el Banco Ambrosiano, el blanqueo de dinero de la mafia siciliana a través del Banco Vaticano, pero suele ser así, ¿le pasa? Dice, aquí hay una historia. Me fijo yo intento fijarme siempre en lo humano, en las historias humanas que hay detrás de cada noticia, porque al final una cosa son los datos, pero los datos se olvidan, ¿no? Las estadísticas, el hecho concreto, la anécdota, pero lo que creo que los escritores hacemos es coger el factor humano, buscar el factor humano en cada historia, es lo que te permite conectar con las emociones y hace que esas historias se vuelvan más reales. Mm. Claro, ese factor humano es lo que hace que a lo mejor el lector, cuando leemos este libro, empaticemos con un sicario, que al final un sicario es alguien que mata a otro. Sí, este libro creo que se explica muy bien, esta novela creo que se explica muy bien a través precisamente de las buenas intenciones de todos los personajes, ¿no? Y entre ellas, pues la de este sicario, que ya es una persona, digamos, en el ocaso de su vida, que se ha dedicado toda su vida al crimen organizado, a asesinar por dinero, y que intenta, digamos, hace un ejercicio de redención, bueno, pues para cambiar de vida. Y la hipótesis que plantea esta novela es si las buenas intenciones son suficientes para cambiar o no, ¿no? Ya, y en eso de las buenas intenciones, porque el libro también habla, o uno puede ver que se habla de ética y de moral, pero claro, uno puede tener buenas intenciones. Claro, a ver cómo le hago yo esta pregunta y pensar que está actuando moralmente correctamente, pero no es así. Claro, porque cada uno tiene su moral y su ética. Exactamente. Bueno, vamos a aclarar una cosa que creo que plantea muy bien el otro personaje, el gran personaje de la novela, que es la periodista Clara Sí. Fite. La verdad es una. La verdad es el hecho objetivo. Lo que es susceptible
de cuestionamiento es la interpretación de la verdad. ¿Eh? Es decir, cada uno, los hechos son los que son y cada uno los interpreta de una manera. Entonces, a partir de aquí, lo que yo intento demostrar es si, bueno, esta manera que tenemos de juzgar las cosas solo por los hechos es la adecuada o no. Es decir, yo creo que para entender un hecho a fondo, como puede ser, por ejemplo, el blanqueo de capitales a través del Banco Ambrosiano, como tú muy bien has dicho, que es el MacGuffin de la novela, lo que hay que hacer es contextualizar la información. Lo que hay que hacer no es solo centrarse en lo anecdótico, no solo en el hecho concreto, sino entender todo el contexto. Y en ese contexto una parte muy importante son las intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? A veces uno puede justificar las cosas más horribles pues de la manera más pues para defender a la familia, porque era lo correcto, etcétera, etcétera. Y yo he descubierto con los años una cosa muy interesante, y es que nadie está dispuesto a aceptar a priori que es una mala persona, que es un corrupto, que es un delincuente. Siempre encuentra una razón para justificar lo que hace, ¿no? Claro. Y cuando usted habla de esto, y yo preparando, pensaba en, porque la gente ponga caras reales, ¿no? Todos justifican, nadie se considera mala persona. Pienso en Netanyahu, por ejemplo, ¿no? Y me pregunto, ¿dónde se pueden poner los límites de la libertad individual y la ambición? ¿Dónde se pueden poner? Bueno, pues yo precisamente el discurso que tú has hecho muy bien al principio, la diferencia entre la ética y la moral. Yo el otro día escuchaba a Donald Trump en una de sus fantasmagóricas intervenciones decir que él solo actúa en función de su moral y así nos va, ¿no? Es decir, la moral es una cosa que depende de la circunstancia, de la costumbre, de la individualidad, pero la ética no. La ética es digamos, es el marco de convivencia que nos damos a nosotros. Entonces creo que ese es el límite, ¿no? Es decir, respetar las reglas que nosotros decidimos asumir como colectivo, pues para poder mínimamente vivir en paz. Luego que cada uno sienta y piense y crea en lo que le da la gana, mientras respete esas reglas. ¿Qué pasa cuando se rompen esas reglas? Es aquí donde entra la novela, ¿no? Es decir, con las justificaciones. Yo rompo las reglas porque creo que tengo que hacer esto. Bueno, pero ¿de qué manera afecta eso al resto de la comunidad, ¿no? Es decir, tú puedes, como hay aquí, tenemos el caso de un sacerdote que justifica el blanqueo de capitales de la Iglesia porque ese dinero se acaba destinando a obras de beneficencia. Bueno, eso puede estar en su cabeza, pero el hecho es cómo afecta eso pues, a la credibilidad de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Claro, y si me lo permite, su genialidad, la suya como autor, es la de ofrecernos estas novelas en las que se habla de todo esto, pero además nos engancha y nos entretiene. Claro, es que de hecho no tiene que ser una contradicción lo literario y lo entretenido. De hecho, yo considero que debería ser fundamental ese vehículo del entretenimiento, el explicar una historia que sea tensa, que nos atrape, pero al mismo tiempo que nos invite a reflexionar sobre una manera de entender la realidad, ¿no? Es decir, siempre he pensado que los grandes escritores saben contar historias y al mismo tiempo darles un trasfondo social importante. Eso es lo que a mí más me gusta de ser escritor. Y podríamos decir que esta es quizá la entrega más compleja de la trilogía. Es la más difícil porque llega al final después de 5 años con estos personajes y yo creo que, o pensaba que ya los había exprimido lo suficiente, ¿no? Y lo más complejo de escribir este tipo de trilogías, de llegar a las buenas intenciones, es como cuando conoces durante muchos años a una persona y crees que ya lo sabes todo de ella y todavía te das cuenta de que te queda una capa más por descubrir, ¿no? Para mí ha sido un desafío, sobre todo el personaje del sicario, creo que es el personaje más complejo que he escrito en toda mi carrera y me ha dado muchas alegrías, pero también te tengo que reconocer que me ha dejado agotado. Sí. Claro, eso estaba pensando. Y entonces le iba a decir, ¿le ha costado o no le ha costado despedirse de él? Porque a lo mejor ha sido como un alivio. Ya, venga, hasta luego. No, bueno, yo lo que pasa es que creo que pasa como con los amigos, ¿no? Creo que cuando el chicle no da más de sí no hay que estirarlo. Es decir, cuando tú consideras que una persona ya ha dado todo lo que tiene, un personaje, perdón, ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí, pues ya no tiene sentido continuar con esa historia. Así que yo le he acabado esta novela dándoles un abrazo a todos y hasta otra, ¿no? Hasta pronto.
Bueno, le voy a hacer la pregunta que le hacen siempre y ya cerramos la entrevista, lo de los safaris humanos, que usted ya lo adelantó en una novela. A mí lo que me sorprende es que se haya pasado tan de puntillas por esto. A mí también, y te tengo que decir que una de las cosas que más me ha alegrado y al mismo tiempo me ha entristecido fue cuando este compañero, este amigo mío periodista de La República, me llamó para contarme esta historia, ¿no? Me dice, oye, Víctor, por fin la Fiscalía de Milán ha abierto diligencias por los safaris de Sarajevo. Claro, yo me pregunto si 30 años después la justicia sigue siendo justicia o es otra cosa, ¿no? Eh, Muchas de estas personas ya no van a ver ese momento de ver hacer justicia a sus familiares, y muchos de los implicados posiblemente ya no estén para pagar las consecuencias, pero en cualquier caso la parte de alivio que me queda es que muchas veces la literatura adelanta la justicia, hace eso que llamamos justicia poética, muchas veces se adelanta a la justicia de los hombres, ¿no? Y al menos en ese sentido, bueno, pues me queda el alivio de haber ofrecido a las víctimas de este caso escribir una novela como El tiempo de las fieras, ¿no? Pues Víctor del Árbol es el autor de Las buenas intenciones. Muchas gracias por atendernos y, por supuesto, enhorabuena por su trabajo. Ha sido un placer y muchas gracias a vosotros por atenderme. Hasta pronto.